¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero tengan todos ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está Carol? Buen día. Buen día, Ariana. ¿Cómo está? Buen día, Celina. ¿Cómo está Melanie? Buen día, Natalie. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo se encuentra? Buen día, Brittany. ¿Cómo está Joshua? Buen día, Braulio. ¿Cómo está Carlos? Buen día, Carol. ¿Cómo está Ariana Tiparra? Tengo Ariana Daniela, Ariana Tiparra. Bueno, falta que se conecten Nancy, Mónica, Sareli, Grace. Ya son las 8, vamos a comenzar. Conectados somos en estos momentos 10 compañeros. Se ha saludado a todos y cada uno de ustedes. Indicarles que el día de hoy tenemos noticias bastante positivas, muy buenas noticias. Vamos a ver, a comentarlas al final de la clase cuando ya estén todos los compañeros ya conectados. Vamos a comenzar una vez. La semana pasada nos quedamos trabajando hasta Revolución Rusa, ¿no? Hicimos Primera Guerra Mundial y un poquito de entreguerras. El día de hoy vamos a tratar de trabajar todo entre guerras, Segunda Guerra Mundial, e iniciar un poquito el tema de la Guerra Fría, mostrar pues la resolución de la prueba anterior, que prácticamente es solamente señalar estadística porque la mayoría, casi todos han hecho excelente. Mostrarte las PPTs que he dejado para el día de hoy, para que estudies en la semana. Indicarte los temas de nuestra próxima sesión, ¿ya? Y bueno, a dar algunas recomendaciones al grupo. Vamos a mostrar en el chat alguna información básica elemental sobre el tema de entreguerras, porque es un tema altamente frecuente en el examen de admisión. Para agilizar la clase y así usted pueda responder sin dificultad las consultas que le haga y explicar, voy a compartirles un pequeño fragmento de la Revolución de Febrero. ¿Listo? Ahí lo tienes en el chat. Por favor, indícame cuando termines de hacer la lectura para comenzar la explicación respectiva. ¿Listo, muchachos? ¿Nadie culminó el pequeño fragmento? Gracias, Diego. Listo, Celina. Dos compañeros culminaron. Somos 17 conectados. Ya se incorporaron Brenda, Diego,
Marjorie, María, Marco, Mónica y Pablo. Listo, Carol, 3. Listo, muy bien. Entonces, muchachos, en base a lo que has leído, podemos responder esta pequeña preguntita de examen de admisión de San Marcos. ¿Cómo se llamó la primera etapa de la Revolución Rusa? La semana pasada explicamos las causas, ahora vamos a ver el desarrollo de la revolución. ¿Cómo se llamó la primera etapa de la Revolución Rusa? ¿Cómo estás, Álvaro? Acaban de leer los jóvenes. No es muy difícil de responder. Gracias, Celina. La Revolución de Febrero. Pero esa Revolución de Febrero tiene otro nombre. ¿Cuál es el partido que dirige esa Revolución de Febrero? Aún no, Diego, el gobierno provisional se va a formar como consecuencia de esa revolución, claro, ¿no? El partido es el partido menchevique, correcto, Álvaro. Entonces, con esa información podemos explicar esta PPT. Sabemos que existen dos etapas en la Revolución Rusa. La Revolución de Febrero. ¿Y cómo se llama la otra, muchachos? Una es la Revolución de Febrero. ¿Y cómo se llama la otra etapa? Gracias, Celina, la Revolución de Octubre. La primera etapa, o Revolución de Febrero, corresponde a la etapa menchevique, ¿no? Pregunta, examen, admisión San Marcos, nivel sencillo, nivel básico. Ahora, ¿cómo se llamó el líder de la Revolución menchevique? ¿Quién fue el responsable de dirigir dicha revolución? ¿Quién fue el jefe del partido, muchachos? Lo acabas de leer. Gracias, Diego. Alejandro Kerensky. Este proceso revolucionario inició en Petrógrado. En los libros lo encuentras como San Petersburgo, que es un nombre ruso, castellanizado Petrógrado. Recuerden que la Revolución Rusa está ahí en 1917, en pleno proceso de la Primera Guerra Mundial. Entonces nosotros ya hemos trabajado Primera Guerra Mundial, Frente Oriental. Ahí los alemanes ganan a los rusos en Tannenberg y Lagos Masurianos, lo que implica que la situación socioeconómica de Rusia se agrava. Sabemos que la economía y la sociedad rusa ya estaba en crisis, pues tras los fracasos de la guerra, esa crisis aún va a agudizarse. Entonces, San Marcos en su examen de admisión preguntó un evento que permite explicar las revoluciones de 1905 y 1917 a nivel internacional, las guerras. En el caso de la revolución de 1905, recuerda que un año antes Rusia había perdido ante Japón. Y en el caso de la revolución de 1917, estaban perdiendo
Pregunta bonita es Marcos de examen de admisión del año pasado. El año pasado San Marcos preguntó muy fácil. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, en 1917 estalló una revolución. ¿En dónde? En Rusia. Qué difícil. Pregunta examen de admisión. Entonces, el monarca absoluto de Rusia, el zar, va a ordenar una represión en contra de las manifestaciones populares que se generaron en protesta contra la Primera Guerra Mundial. Los militares, es decir, la Guardia Imperial, que debía respaldar al gobierno del zar, termina desconociendo la orden y como consecuencia, el zar es derrocado. Por lo tanto, una consecuencia de la revolución menchevique es la formación del gobierno provisional tras la abdicación del zar. Muchachos, una preguntita. ¿Qué cosa es abdicar? Una preguntita de razonamiento verbal. ¿Qué cosa es abdicar? Gracias, Marjorie. Abdicar es renunciar. Pero una pequeña observación, no es renunciar a algo. Una abdicación es la renuncia, Marjorie, a un cargo hereditario. Excelente, Diego. Muy bien. Una renuncia a un cargo hereditario. Esa es la abdicación. Excelente, Marjorie. Muy bien, Diego. Ante la renuncia del zar, es que se forma el gobierno provisional. Primero, por el príncipe Love, que lo acabas de leer en el texto que te he enviado. Y segundo, después dirigido por Kerensky. Entonces, los mencheviques querían continuar con su intervención en la Gran Guerra. Ya sabemos que esa es la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, los bolcheviques se van a oponer a dicha acción. Y es por eso que llega Lenin con sus famosas tesis de abril. Muchachos, pregunta examen de admisión. ¿Qué es lo que propone Lenin en sus tesis de abril? Propone dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las propuestas de Lenin en las tesis de abril? Uno, darle el poder a las asambleas populares, los famosos soviets. Y dos, lo acabas de leer, estamos mostrando en la PPT. Muchas gracias, Celine. Sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Correcto. Sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Muchachos, pregunta examen de admisión. ¿Y quiénes conforman los soviets? Pregunta examen de admisión San Marcos. ¿Quiénes conforman los soviets? Eso lo hemos explicado en Revolución de 1905, porque ahí nacen los soviets. Obreros, pero no solamente obreros. Recuerda que la economía rusa era semifeudal. Su principal mano de obra no eran los obreros. Los obreros estaban incluidos, sí, pero los soviets no solamente eran obreros. Ellos eran complementarios ¿a quién? A los campesinos. Y no te olvides, Ángela, de los soldados. Ellos componían los soviets.
Ahí está entonces sacar a Rusia de la guerra y darle todo el poder a los soviets. Ahora te voy a enviar otra información, pero ahora sobre la Revolución de Octubre. Ahí está, jóvenes. Listo. Indícame cuando termines, por favor, para explicar bolcheviques y pasar a lo que es fascismo. Ya somos 31 conectados. Comenzamos la clase con 10, luego 17. Ya se incorporó Abigail, Cindy, Esteban, Eiber, Guillermo, Jairo, Melanie, Marco, Maricieli, María Fernanda y Yoseli. Sin embargo, la participación es de 2 o 3 alumnos. El resto, listo, Álvaro. Listo, Carol. Gracias, Katy. Listo, Ángela. 30 conectados y solo 4 me indican que han leído el material que acabo de enviar en el chat. Los otros 26 compañeros están en clase, solamente figura su nombre. Gracias, Marjorie. Listo, Brittany. Listo, Roy. Gracias, Diego. Listo, Jairo. Muy bien, comenzamos entonces. Ahora vamos a explicar la Revolución de Octubre, que es la revolución de los bolcheviques. ¿Ya? Lo primero que van a hacer los bolcheviques, obviamente, es sacar a los mencheviques del poder. Es lo primero que van a realizar, ¿correcto? El líder de dicha revolución, obviamente, es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Lenin va a formar una troika. ¿Qué es una troika? Un triunvirato, o sea, un gobierno de 3. Muchachos, según lo que has leído, ¿cuáles son los otros 2 líderes bolcheviques que apoyaban a Lenin? ¿Quiénes completaban para formar la troika? Gracias, Álvaro. Stalin y Trotsky. Trotsky va a ser el creador del ER. Profesor, ¿qué cosa es el ER? El ER es el Ejército Rojo, mientras que Stalin va a ser el secretario del Partido Comunista. Más adelante el Partido Bolchevique va a ser llamado Partido Comunista, ¿correcto? Entonces ahí están los otros 2 miembros, Trotsky y Stalin.
Durante el gobierno bolchevique se va a proceder a la eliminación del zar y la familia real. Muchachos, no confundir entonces, porque muchos alumnos piensan que son los bolcheviques quienes logran hacer renunciar al zar. Como usted acaba de ver en la PPT anterior, quien hace renunciar al zar son los mencheviques, pero los bolcheviques los terminan ejecutando. Ahora, ahí me detengo un segundo. Muchachos, te hago una pregunta. Desde el punto de vista de los revolucionarios, ¿tiene lógica, tiene sentido matar al zar y a su familia? ¿O fue algo antojadizo? ¿Fue algo sin ningún objetivo, sin ninguna trascendencia? ¿O es que buscan conseguir algo con ello? Desde el punto de vista revolucionario, había que evitar elementos que perturben la revolución. En otras palabras, evitar que se retome el zarismo en Rusia. Ojo, no estamos dando un juicio de valor. No te estoy diciendo que está bien que hayan matado al zar, porque obviamente estamos en otra época, en otro siglo, ¿ya? Y obviamente pues el respeto a la vida es fundamental, obviamente. Recuerda que en historia tienes que analizar siempre el contexto, la época, entender la situación. Ahora, te hago una pregunta. ¿Es la primera vez que se mataba un gobernante? Muchachos, te pregunto, ¿en la historia es la primera vez que se mataba un gobernante? No, ya hemos visto eso en un proceso llamado Revolución Francesa, cuando se liquida al rey Luis XVI de la familia Borbón. Mire, ve, la Revolución Francesa es una revolución burguesa, es una revolución liberal, es una revolución democrática. Te pregunto, ¿de la misma ideología que la Revolución Francesa o totalmente distinta? La Revolución Francesa, ideológicamente hablando, es igual a la rusa. En ese sentido es totalmente distinta. La Revolución rusa es una revolución obrera, es una revolución socialista. Sin embargo, nótese que a pesar de ser una revolución ideológicamente diferente, prácticamente siguieron los mismos pasos. Eliminar al jefe de gobierno. ¿Cómo se explica esta situación? Muy simple. Muchachos, imaginemos por un instante que usted es un aristócrata. Imaginemos por un instante que usted es parte de la Guardia Imperial. Usted es parte de la familia real. Viene la revolución y te quita tus privilegios. ¿Estarás contento con ello? ¿Estarás satisfecho con ello? Obviamente que no. Entonces tú vas a intentar, ¿qué cosa? Restablecer el orden, restablecer el régimen para recuperar tu poder y privilegio. Entonces, en los procesos revolucionarios es muy común que esos tipos de movimientos tengan que ser reprimidos. O sea, lo que se busca es evitar una contrarrevolución. De ahí por qué se mate al zar, a la familia real y a todo lo que representa un intento de retorno al zarismo. ¿Se capta la jugada, muchachos? ¿Se entendió la idea? Listo. Muchachos, esto fue pregunta de examen de San Marcos. ¿Con qué país se firma el acuerdo de Brest-Litovsk? Lo hemos trabajado la semana pasada. ¿Con qué estado se firma el acuerdo Brest-Litovsk? Está en la lectura que acabas de hacer. ¿Con quién se firma el acuerdo Brest-Litovsk? ¿Con quién se enfrentaba Rusia en la Primera Guerra Mundial en el frente oriental? Con Alemania, pues jóvenes.
¿Qué cosa le ofrece Rusia a Alemania? Territorios. ¿Qué le permite a Alemania a Rusia? Salirse de la Primera Guerra Mundial. Eso lo hemos explicado la semana pasada y lo acabas de leer. Ahí está. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial a cambio de cesión territorial. ¿Qué territorio se le entrega Rusia a Alemania? Los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Polonia, Ucrania. Pregunta examen admisión. Luego Lenin va a establecer lo que se llama el comunismo de guerra. Ese comunismo de guerra, ¿qué cosa implicó? De tierras, implicó la expropiación de bancos, la expropiación de industrias. Marxista, quien debe tomar el control de los medios de producción es el obrero. Por eso el Partido Bolchevique pasa a llamarse Partido Comunista e intenta establecer lo que se llama la dictadura del proletariado. Entre 1918 y 1922 estalla la Guerra Civil. En esa guerra civil se enfrentan los rojos versus los blancos. Hace unos instantes te había mencionado quién crea el ER. Trotsky es el creador del Ejército Rojo. En esta guerra, curiosamente, ese grupo de los blancos no solamente eran zaristas, sino también los enemigos de los bolcheviques, o sea, los mencheviques. Estos blancos recibieron apoyo de los japoneses, de Francia, de los ingleses. ¿Pero por qué, profesor? Porque se buscaba que Rusia retorne a la Primera Guerra Mundial para tener ocupada Alemania en el frente oriental. Por eso los blancos también tienen en su composición burgueses. Todo ese grupo constituyen los blancos, no solamente los que buscaban el retorno al zarismo, sino los que querían continuar con la intervención en la Primera Guerra Mundial. Mientras que los rojos son los bolcheviques, los comunistas. Al final ganan los rojos y Lenin, ante el fracaso del comunismo de guerra, tuvo que implantar lo que se llamó el capitalismo de Estado. Para 1922 se fundó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Profe, un ratito antes que continúe, no entendí esa parte del capitalismo de Estado. Lo que pasa es que Lenin estableció la NEP. ¿Qué cosa es la NEP? La nueva política económica. Me explico. Muchachos, una consultita. Sabemos que según el marxismo, ¿no? Busca reivindicar a la clase obrera explotada por la clase burguesa. Yo te hago una pregunta. Está bien que se busque reivindicar al obrero y que se reduzca su nivel de explotación, pero te pregunto, ¿un obrero podría dirigir una fábrica? ¿Tendría conocimientos de gestión empresarial? ¿Tendría conocimientos de administración? No. Lo mismo pasa con el tema de los campesinos. Está bien que se reivindique a la clase campesina, pero si das a los campesinos las tierras, como ocurrió, por ejemplo, con la reforma agraria de Velasco, muchas veces esas tierras no se dignifican, no se invierten, no trabajan adecuadamente, y ahí viene el detalle. Por eso fracasa el comunismo de guerra. Por eso fracasa el comunismo de guerra. Ahora, entonces, ¿qué es lo que Lenin? Para salvar la revolución, intenta introducir mecanismos del capitalismo en su revolución socialista. Muchachos, ya les he explicado en clase de revolución industrial
que el capitalismo es un sistema económico y es un modo de producción. La generación de riqueza no está en cuestionamiento con respecto al capitalismo. El capitalismo genera riqueza y quien lo niegue es un absurdo. Uno puede defender ideas socialistas, pero no puede negar lo obvio. Es más, el propio Marx, y lo hemos explicado en clase, establece que el mejor sistema de producción es el capitalismo, tomando en cuenta los sistemas anteriores, mejor que el esclavismo, mejor que el capitalismo, porque la historia es una evolución constante. El problema con el capitalismo, según Marx, es el tema de la distribución de la riqueza, donde una pequeña parte la recibe la principal moral y la gran parte se la queda el empresario a partir que genere esa riqueza explotando. Y ahí entonces justamente lo que pone Lenin en su acción es introducir ciertos elementos del capitalismo a su revolución. Por eso permitió, por ejemplo, el capital mínimo, o sea, se permite la inversión privada, pero los mandos de las fábricas lo tenía, ¿qué cosa? El Estado. Igual con el tema bancario. Por eso te decía que la NEP es una mezcla de elementos capitalistas y socialistas. Muchachos, yo te hago una pregunta. Para un marxista radical, para un socialista ortodoxo, para un socialista conservador, lo que hizo Lenin estuvo bien. No. Para muchos socialistas conservadores ortodoxos radicales, Lenin es un traidor a la revolución. Para los socialistas moderados, Lenin hizo lo necesario para salvar la revolución. Muchachos, una pregunta de sentido común. ¿El obrero del siglo XXI es igual al obrero del siglo XIX? El obrero del siglo XIX trabajaba 12, 14, 16, 18, 20 horas diarias. El obrero del siglo XXI trabaja 8 horas y le pagan horas extras. Entonces te pregunto, en pleno siglo XXI, ¿sería factible, sería posible aplicar las ideas marxistas que estaban contextualizadas en otro momento histórico? ¿Sería aplicable tal cual el socialismo marxista del siglo XIX? La respuesta obviamente es no, porque el contexto y la coyuntura y las condiciones socioeconómicas han cambiado. Sin embargo, ese es el gran problema de los socialistas radicales. Cuando una persona trata de adaptar el socialismo al siglo XXI, te acusan de traidor, te acusan de revisionista, te acusan de aburguesado, de moderado, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Es lo mismo, por ejemplo, con el tema de Mariátegui. Mariátegui hace un análisis de la sociedad peruana a inicios del siglo XX, durante la República Aristocrática, donde había una gran exclusión social. Es cierto que en la actualidad los campesinos, muchos de ellos viven en malas condiciones económicas, pero muchachos, te pregunto, ¿todos los campesinos están en una marcada pobreza extrema? Te pregunto, ¿todos los campesinos, todos los dedicados al tema del agro, son personas que están en pobreza extrema? No todos. Entonces, otra vez, repito, ¿no? La situación socioeconómica del mundo ha cambiado. Y entonces, lastimosamente, esas ideologías del siglo XIX se quieren tomar muchas veces al pie de la letra y no se saben adaptar a una nueva realidad. Justamente he tenido la oportunidad de ir a varios seminarios, a varias conferencias sobre marxismo, sobre Mariátegui, sobre el tema de Velasco, la reforma agraria, la revolución rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hay análisis, investigación y reflexión sobre el pasado para entender un nuevo presente, sino que todo el mundo remedia y repite lo mismo. Yo voy pues con mis cuadernitos, con mi lapicero para apuntar y de frente escucho un saludo clasista y combativo, compañeros. Y se remedan frases de Marx, frases de Lenin, pero ahí nomás se queda nada más. Y se politiza demasiado el tema y deja de ser académico.
Entonces, muchachos, recordemos que las ideas evolucionan, las ideas reflexionan. Hay que sacar lo positivo de las ideas para poder aplicarlas en la realidad. Tal vez ese sea un pequeño problema, ¿no? En la actualidad de por qué no se progresa, ¿no? Porque o se desprecian las ideas o no se toma en cuenta la evolución de las ideas. Bueno, ahí lo dejo como reflexión. Obviamente lo último no va a ser pues objeto de examen de admisión, solamente una pequeña reflexión nada más. ¿Qué cosa es la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, para la Segunda Guerra Mundial ya no vamos a hablar de Rusia, sino vamos a usar el concepto de URSS, ¿correcto? Y ya te mencioné qué cosa es la NEP, la nueva política económica. Muchachos, en 1924 va a morir Lenin. Y cuando Lenin muera, va a haber una disputa del poder entre Trotsky y Stalin. Stalin va a deshacerse de Trotsky, mandándolo a asesinar en México. Y lo que se viene es la dictadura de Stalin. ¿Hasta cuándo gobierna Stalin? Hasta 1953, año en el que se muere. Y lo reemplaza Nikita Khrushchev, que se acerca a Estados Unidos en plena Guerra Fría, en la coexistencia pacífica. ¿Cuál fue el saldo del gobierno de Stalin? Socialmente, 20 millones de muertos, personas desaparecidas, torturadas, económica, la URSS, cumplir objetivos económicos cada 5 años, cada quinquenio, del nombre de planes quinquenales. Cuando se produjo la Revolución China, asesoría soviética, por eso en la Revolución China también hubo planes quinquenales. El objetivo de los planes quinquenales era desarrollar la industria pesada. Y en su momento, listo Álvaro, voy a retomar la explicación. Le decía que tras la muerte de Lenin va a haber una disputa del poder entre Trotsky y Stalin. Trotsky va a ser asesinado en México por Stalin, por su orden, no directamente obviamente, y Stalin gobierna en forma dictatorial hasta que se muere el 53. Lo reemplaza a Khrushchev, se acerca a Estados Unidos, viene la coexistencia pacífica, y le hacía un ejemplo de que en China se va a usar influencia soviética, por eso también aplican planes quinquenales. El objetivo de los planes quinquenales era desarrollar la economía soviética, industrializarla para poder competir, ¿no? A nivel mundial con el capitalismo norteamericano, y esa rivalidad se debe ver sobre todo entre la Guerra Fría, obviamente. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos nace como potencia, lo hicimos en la clase anterior. ¿Listo, Álvaro? Retomé la explicación, me indicabas que se escuchaba un poco entrecortado. Listo. La Revolución Rusa para pasar al mismo. Listo. Ahora te estoy enviando un pequeño fragmento acerca del fascismo italiano. Avísame cuando termines para comenzar la explicación.
Ya somos 40 conectados. Estamos la mayoría del salón. ¿Listos, jóvenes? ¿Alguno termina de leerlo? Listo, Álvaro 1, Ariana 2, Gati 3. Gracias, Marco 4, Ángela 5, Mayuri 6. Listo, Carol 7, Brittany 8, Roy 9. Gracias, Celina 10. Comenzamos a explicar entonces. Recuerden, muchachos, que entre Revolución Rusa y fascismo hay 12 preguntas de examen de admisión. ¿Ya? Entre Revolución Rusa y fascismo hay 12 preguntas de examen de admisión. Crack de 29, una pregunta de examen de admisión. Guerra Civil Española, una pregunta de examen de admisión. Segunda Guerra Mundial, 4 preguntas de examen de admisión. O sea, en esos 3 temas ni siquiera llegan, correcto, a lo que es Revolución Rusa y fascismo, que es lo más importante. Por eso te lo estoy detallando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el fascismo? Es un movimiento ideológico. Este movimiento es de carácter conservador. Se va a expresar a nivel político en dictaduras. Si tuviéramos que llevarlo al plano de derecha-izquierda, muchachos, el fascismo estaría enmarcado en qué tipo de ideología. ¿En una ideología de derecha o una ideología extrema derecha? El fascismo estaría enmarcado en lo que es extrema derecha, ¿correcto? ¿Dónde va a predominar el fascismo? Cronológicamente en el periodo de entreguerras, o sea, entre 1919 y 1939. Geográficamente en lo que es Europa Occidental, sobre todo lo que es Italia, Alemania y España. Entonces, muchachos, escúchenme con atención. Así es, Marjorie, ultraderecha. Muchachos, voy a hacer una pregunta de examen de admisión bastante interesante que decía así, escúchenme. La pregunta decía así. Durante el periodo de entreguerras se desarrolla a nivel político y en las claves está lo siguiente. Alternativa, movimientos fascistas. Alternativa, estados totalitarios. ¿Cuál sería tu respuesta, muchachos, ante esta pregunta de examen de admisión San Marcos? Repito la pregunta. Durante el periodo de entreguerras se manifiesta políticamente y en las claves estaba movimiento fascista y estaba estados totalitarios. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos, más adecuada a esta pregunta bonita de examen de admisión San Marcos? A ver, Celina, tengo una intervención. Te he dado 2 alternativas, solamente debes elegir una de las 2. Solamente tengo una intervención. Los otros 39. A ver, 2 con Diego, 3 con Marjorie, 4 con Brittany, 5 con Álvaro. Ya. Todos los alumnos que me están respondiendo me dan como clave estados totalitarios. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué no movimiento fascista? ¿Por qué la clave no podría ser movimiento fascista?
Rusia. Gracias, Celina. Mi estimado Álvaro, la pregunta decía una característica política de entreguerras. Y en la primera línea, esta PPT que usted está revisando, ahí dice, ¿qué es el fascismo? Es un movimiento ideológico. Y la expresión ideológica de ese fascismo en el plano político, que es una dictadura militar. Para los fascistas, el Estado debe ser controlado completamente por el gobernante. No debe haber libertad individual. Por eso la respuesta es estados totalitarios. Correcto, Celina, porque se refiere al plano político y está en la primera línea de tu PPT. Ahora, vamos a analizar su consulta, mi estimado Álvaro. Existe otro estado totalitario, que es el soviético. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que en el periodo de entreguerras existen dos tipos de totalitarismo. El totalitarismo de derecha, que viene a ser el fascismo, y el totalitarismo de izquierda, que viene a ser el soviético, cuando Stalin llega al poder, la dictadura stalinista. Por esos dos argumentos es que hablamos de estados totalitarios y no solamente el movimiento fascista, que estaría en el plano de las ideas. Se refería a la forma de gobierno. Cuando te piden política, hablamos de gobierno. ¿Se entendió, jóvenes, por qué la respuesta es estado totalitario? Listo. San Marcos en su examen de admisión preguntó, ¿qué sector social impulsa el fascismo? Ahí lo ves resaltado con rojo. Es apoyado, financiado por la clase burguesa. ¿Ya? Ahora, tú sabes que existe alta burguesía y baja burguesía. El apoyo social fue de la baja burguesía y el apoyo económico fue de la alta burguesía. Muchachos, entender esto es recontra fácil. Por favor, disculpa, sorry con excuse me. ¿Cuál es el sistema económico asociado, ligado, relacionado a la clase burguesa? Disculpa, el capitalismo. El capitalismo se basa en la acumulación de propiedad privada. ¿Estás conmigo ahí? El capitalismo se basa en la acumulación de la propiedad privada. Ya, ¿el socialismo acepta o rechaza la propiedad privada? ¿El socialismo acepta o rechaza la propiedad privada? La rechaza. Para el socialismo hay que eliminar la propiedad privada para eliminar la diferencia de clases. El capitalismo agudiza la diferencia de clases por la acumulación de la propiedad. Los socialistas proponen que hay que eliminar la propiedad y esta debe ser colectiva. ¿Y qué movimiento socialista acaba de triunfar, muchachos? En el contexto que estamos explicando, ¿qué movimiento socialista acaba de triunfar? La Revolución Rusa con el partido bolchevique. Entonces, uno de los principios del fascismo es el anticomunismo. Ahora entiendes por qué las burguesías defensoras del capitalismo evitan la unión del movimiento obrero por el triunfo de la Revolución Rusa, apoyando el fascismo que es anticomunista. ¿Se entendió la explicación? Listo. Ahora, ¿cómo se le llamó al fascismo en Italia? Así como suena, fascismo italiano. Muchachos, pregunta ofensiva, ¿y cómo se le llamó al fascismo en Alemania? El fascismo en Alemania se llamó nazismo. ¿Y cómo se llamó el fascismo
en España? ¿Cómo se llamó el fascismo en España? No, pero el fascismo en España se llamó falangismo, jóvenes. El fascismo en España se llamó falangismo, no franquismo. Le explico, pero el falangismo fue fundado por Miguel Primo de Rivera. Más adelante, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. San Marcos preguntó quién se enfrenta en la Guerra Civil Española. Republicanos contra falangistas. Pregunta examen de admisión. El líder político que va a tomar el control del Estado en España tras la Guerra Civil fue Francisco Franco. A la dictadura de Franco se le llama franquismo. A la ideología que representa el franquismo es el falangismo. ¿Me dejo de entender, Piero, Álvaro? Entonces, de nada, Piero. Entonces, en el examen de admisión, San Marcos, nivel chiste, preguntó ¿qué estados europeos apoyan a Franco en la Guerra Civil Española? Disculpa la ofensa. Pues obviamente los italianos y los alemanes. Obvio, son estados fascistas. San Marcos realizó la misma pregunta, solamente que en vez de colocar Italia y Alemania, colocó sus líderes. Preguntaron qué líderes apoyan a Francisco Franco en la Guerra Civil Española. Parte Alemania. Preguntas sencillas de examen de admisión. Muchachos, el fascismo predomina en Europa Occidental, pero no significa que no exista en otras partes del mundo. El fascismo también se desarrolla en Asia. Hay fuertes influencias en América. Por ejemplo, aquí tenemos, usted ha desarrollado el tema de tercer militarismo. Seguramente su profesor de Historia del Perú le ha enseñado Sánchez Cerro y le ha explicado que la UR, la Unión Revolucionaria, tenía ciertas tendencias fascistas, ciertas tendencias autoritarias. En Inglaterra existía un pequeño grupo fascista, la Unión Británica de Fascistas. En Finlandia, el movimiento Lapo. Pero de todos esos movimientos, me interesa en estos momentos que recuerdes uno, el caso japonés. Muchachos, ¿cómo se llamó el fascismo en Japón? ¿Cuál es la denominación del fascismo en Japón? Hello, Álvaro, el fascismo en Japón se llama ojinismo. No, Celina, estatismo es una característica del fascismo, no es el término. El fascismo, muchachos, en Japón se llama ojinismo. Ahora, escúchenme con atención. El nombre es lo de menos, es irrelevante. Lo que quiero que me entiendas es que Japón también pasó por su desarrollo fascista. Muchachos, entonces, algo que he tratado de enseñarte en todos estos meses de trabajo es que entiendas que la historia es un proceso y el buen desarrollo de un tema te permite comprender los siguientes. ¿Me puedes hacer recordar, por favor, cómo se llamó el bloque del eje en la Segunda Guerra Mundial?
En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes forman el eje? Japón, Alemania e Italia. Muchas gracias, Ángela. Y según la explicación de esta PPT, ¿qué de común tienen Japón, Alemania e Italia? ¿Cuál es el punto en común? Son fascistas. Entonces ya tenemos una causa de la Segunda Guerra Mundial, la expansión del fascismo. ¿Se entendió, jóvenes? Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es la expansión del fascismo. Ahora agárrate aquí porque vamos a hacer un análisis bien interesante, pero debes concentrarte. Muchachos, hazme recordar quiénes son los rivales del eje. En otras palabras, quiénes conforman a los aliados. Te ayudo, son los mismos de la Primera Guerra Mundial. ¿Quiénes conforman el bloque de los aliados? Francia, uno, Inglaterra. Álvaro, lo primero que le expliqué el día de hoy es que ya no usamos el concepto de Rusia para la Segunda Guerra Mundial. Desde 1922, Rusia se convirtió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, hablamos de la URSS. Ahora, jóvenes, una pregunta. ¿Francia e Inglaterra son o no son capitalistas? Disculpa la ofensa, muchachos. ¿Francia e Inglaterra son o no son capitalistas? Obviamente. ¿Y la URSS es capitalista? Disculpa la ofensa, ¿la URSS es capitalista? La URSS no es capitalista. La URSS es socialista. Y nosotros sabemos por teoría que el socialismo es un sistema antagónico, contrario del capitalismo. Proponen cosas totalmente distintas y diferentes. Sin embargo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen unidas en la guerra? Se hizo una alianza temporal entre el capitalismo y el socialismo. ¿Pero por qué, profesor? Para frenar a un enemigo común, la expansión del fascismo. Profe, antes que siga, espere un momento. Usted hace un instante mencionó, y está en la PPT, que la burguesía capitalista, para frenar la expansión de los bolcheviques por el triunfo de la Revolución Rusa, financió el fascismo, efectivamente. Pero ahora usted me dice que la burguesía capitalista se unen con los socialistas rusos para frenar el fascismo. Así es. Profe, no entiendo nada, profesor. Listo, te explico. Muchachos, por favor, este es bien fácil. Solamente respóndeme lo siguiente. Entre dos males, ¿qué eliges? Entre dos males, ¿qué eliges? El mal menor. Entonces, cuando el fascismo recién está naciendo y estaba triunfando la revolución bolchevique rusa, en ese momento, ¿cuál era el mal menor? Cuando el fascismo estaba naciendo y triunfa la revolución rusa, en ese momento, ¿cuál era el mal menor? El fascismo. La burguesía capitalista financia el fascismo para frenar al enemigo mayor, que en ese momento era el socialismo. Pero con el tiempo, el fascismo va a crecer, se va a desarrollar, se va a consolidar y se va a convertir en una amenaza para los propios capitalistas, porque el fascismo se consideraba una tercera vía. El fascismo era antiliberal y anticomunista.
Es por esa razón que en ese contexto, cuando el fascismo empieza a convertirse en una amenaza para los capitalistas, ¿qué hacen los capitalistas? Pactan con los socialistas para frenar la expansión fascista, Segunda Guerra Mundial. ¿Se entendió, jóvenes? Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchachos, ¿quiénes ganan? ¿El eje o los aliados? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿quién gana? ¿El eje o los aliados? Ganan los aliados. En otras palabras, pierde el eje. Entonces deduce, si pierde el eje, entonces pierden los fascistas. Una vez más, Alemania es responsabilizada por la guerra. Examen a Misión San Marcos. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se liquida el nazismo. Muchachos, entonces, si se liquida el nazismo, tiene sentido que la alianza capitalismo-comunismo continúe. Ya no. Por eso viene la rivalidad entre el capitalismo y el socialismo. Ya no hay enemigo común. ¿Y cómo se llama, muchachos, a esa rivalidad entre el capitalismo y el socialismo luego de la Segunda Guerra Mundial, una vez liquidado el nazismo? La Guerra Fría. Pregunta ridícula, examen de admisión San Marcos. La Guerra Fría es resultado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo ocurre la Guerra Fría? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Miren, jóvenes, ¿se dan cuenta cómo hemos pasado por entreguerras, causa de Segunda Guerra Mundial, consecuencia de Segunda Guerra Mundial, origen de Guerra Fría? Entonces, esa es la forma en la que usted debe aprender el curso y no llenarse pues de datos intrascendentes, sino conectar las ideas. Eso es lo que debe saber. Ahora, prácticamente con esta PPT, toda la clase ya está hecha, pero hay que formalizar, ¿no? Hay que pasar, ¿no? Por, para aquellos que no han comprendido todo el análisis. Entonces, aquí están las causas del origen del fascismo. Número uno, dice ahí, crisis económica europea tras la Gran Guerra. Ya sabemos que la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial. Muchachos, disculpa, cuando hemos trabajado Primera Guerra Mundial, hemos explicado las causas de la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, ¿la Primera Guerra Mundial fue una guerra producto de los intereses capitalistas o no? Cada vez somos más compañeros. La clase ya va a acabar y somos 42. Gente que recién se incorpora. Por lo tanto, entonces, eso va a originar movimientos contrarios al capitalismo. Como Europa queda destruida tras la Primera Guerra Mundial, entonces la gente empieza a echarle la culpa al sistema. Y como aparece una ideología emergente contraria al capitalismo, que es el socialismo, muchas personas quieren adoptar esas ideas socialistas. Y como el fascismo es anticomunista, eso origina el régimen, pues. ¿Ya? Punto 2. Temor del avance de las ideas socialistas. Justamente. Triunfan los bolcheviques. Ya hemos explicado ese tema. Recordemos que los italianos, terminada la Primera Guerra Mundial, terminan en bando de los aliados. Italia comenzó como parte de la Triple Alianza y luego se pasó a la Triple Entente. Italia quería reivindicaciones que no se las dieron. Entonces en Italia empiezan a avanzar ideas socialistas producto de la expansión bolchevique. Origina la idea de tomar el control total del Estado y evitar la expansión del movimiento obrero. Así nace el fascismo en Italia. Estos dos puntos lo voy a explicar luego porque tengo que explicar el carácter 29 y las características del pensamiento fascista. Muchachos, ¿cuáles son las principales características del fascismo?
¿Cuáles son las principales características del fascismo? 1. Conservador, ultraderecha. 2. Anticomunista. 3. Nacionalista. ¿Qué más? Solamente me han participado Álvaro y Celina. Esta aula no tiene solamente 2 alumnos. Los otros 40 compañeros no pueden darme una característica del fascismo. Carácter burgués. ¿Qué más? Gracias, jóvenes, por su participación. Muy amables. Un error de los postulantes, comúnmente al estudiar, que hemos trabajado en el módulo básico, donde han estado la mayoría de ustedes, ya que solamente hay 10 incorporados. Un alumno supuestamente estudia curso de letras, una historia, muchos ni lo estudian, porque esta PPT la tiene usted en sus archivos, tanto en el básico como en el intermedio. En los jóvenes se leen antiliberal, corporativista, democrático, monopartista, chauvinista, mencionista, ya. Se acabó. Siguiente PPT. Ya eso le llaman estudiar. ¿Cuánto se demoran en realizar una lectura de esta PPT? 1 minuto. Y después, cuando van al examen de admisión, no se acuerdan absolutamente de nada y se convierten en postulantes eternos. Porque no saben estudiar, porque no siguen las sugerencias de los docentes. Jóvenes, si el fascismo es burgués, la expresión ideológica de la burguesía es el liberalismo. Sin embargo, los fascistas son antiliberales. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. La expresión política del liberalismo es la democracia. Y si el fascismo es antiliberal, entonces por ende es antidemocrático. Jóvenes, una pregunta. ¿La democracia ha logrado solucionar los grandes problemas de la humanidad? Entiéndase, pobreza, desigualdad, corrupción, injusticia, etcétera, 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 etcétera. No. Ahora vamos para el ejemplo de la clase, explicar algo hipotético. Para la clase vamos a explicar algo hipotético. Imaginemos que sí. Imaginemos que la democracia burguesa ha logrado solucionar los grandes problemas de la humanidad. Muchachos, si fuese así, ¿tendría sentido el pensamiento socialista? Porque el socialismo se basa en que busca la igualdad, mejorar la condición de la clase explotada, mejorar los niveles de vida, acabar con la injusticia social. Si la democracia hubiera cumplido hipotéticamente con acabar con esos elementos, ¿tendría sentido la difusión del socialismo? No. Entonces, el fascismo responsabiliza a la debilidad de la democracia de que existan, según los fascistas,
el peor de todos los males, el socialismo. ¿Se entiende la idea, muchachos? Los fascistas consideran que la peor ideología que existe es el socialismo. ¿Pero por qué existe el socialismo? Porque la democracia no ha hecho bien su función. Por lo tanto, ese gobierno democrático débil que no ha solucionado los problemas de la humanidad permite la existencia del socialismo. Por eso te puse en la PPT anterior que una característica del fascismo para que surja una causa es la fragilidad del sistema democrático. Ahora entiendes, muchachos, por qué el fascismo es antidemocrático. ¿Se entiende, jóvenes, por qué el fascismo es antidemocrático? Ahora, sigue razonando conmigo. En un sistema democrático, ¿cómo llegas al poder? En un sistema democrático, ¿cómo llegas al poder? Claro, a través del voto, o sea, a través de las elecciones, o sea, a través de la formación de partidos. Los fascistas intentaron llegar al poder por elecciones, intentaron llegar al poder por el voto. La pregunta es, ¿lo consiguieron? ¿Consiguieron llegar al poder así? No. Es por esa razón que para los fascistas no debe existir los partidos políticos, debe existir un solo partido. Por eso es monopartidista. Por lo tanto, llegas al poder por la fuerza. Entonces eres violentista. Pero la violencia te conlleva a generar miedo. Por eso establecen el culto al líder. Para los fascistas, el único que puede acabar con los males de la sociedad es el líder. De ahí que Mussolini le llaman el Duce, el guía, mientras que a Mussolini, the Führer. Muchachos, la palabra mesianismo viene de Mesías. En la religión cristiana, ¿quién es el Mesías? Jesús. Desde el punto de vista religioso, Jesús es el salvador de la humanidad. Entonces los fascistas creían que el líder fascista va a ser el salvador de la humanidad, es el Mesías, por eso un movimiento mesiánico. Como el fascismo es anticomunista, está en contra del movimiento obrero. Por eso en Italia el Estado controla los sindicatos para evitar la expansión del marxismo. Así el Estado se convierte en el absoluto regidor de la vida social y la cultura de una sociedad. Por eso un Estado totalitarista. Los fascistas juegan bien con la historia y el pasado y el sentimiento nacionalista. Llevan el nacionalismo al extremo. Por eso chauvinistas. Muchachos, ¿se entendió la explicación de las características del fascismo? Toda esta explicación se ha hecho en su módulo básico. Usted llevó 2 meses de contemporánea. Simplemente estamos recordando lo que hemos explicado en el básico. Ahora, un favor. eh, ¿Me puedes regalar tu receso, por favor? La verdad, yo les he compartido unos pequeños fragmentos de lectura para agilizar la clase, pero si solamente me participan 5, no tiene sentido que envíe lecturas si no las van a usar. Yo pude haber explicado de frente, pero como era un tema muy importante, les compartí información que no todos usan, en vez de dedicarme de frente a explicar qué es lo que debía hacer. Ya. Entonces, por favor, todavía no realices tu prueba. Cuando termine de explicar, realizas tu prueba correspondiente. Gracias.
Yo estaba proyectándome a hacer un seminario esta semana por la nota altísima que han sacado en la prueba, pero debido a la poca participación que ha habido en clases, se me estaban quitando las ganas. Y ni qué decir de la participación en la prueba, que solamente le han hecho 16 alumnos de un total de 42. ¿Por qué no dan la prueba? Yo no puedo controlar tu nivel de responsabilidad. El análisis ya está hecho. Solo falta el tema de los datos básicos. Entonces, sabemos había un descontento porque Austro-Hungría ofreció territorios. Los austrohúngaros con la promesa de los italianos, Italia se cambia de bando en plena guerra. Los aliados le entregaron territorios a Italia, pero Italia satisfecha con esto, sumado a la grave crisis económica europea que favoreció. Eso explica por qué Mussolini funda el Partido Nacional Fascista o PNF en 1919. Mussolini, escúchame con atención, expresó lo siguiente, pero antes respóndemelo las preguntas que te voy a realizar. Muchachos, ¿quién fue la mayor potencia europea de la Edad Antigua? Cuando hemos trabajado Mesopotamia, Egipto, Grecia, ¿cuál fue la mayor potencia del mundo antiguo? Roma. Gracias, Álvaro. Roma manejaba 3 continentes. Eso lo hemos hecho en clase de Edad Antigua. Europa, Asia y África. Entonces Mussolini se dirige a los soldados y manipula su pensamiento con hechos históricos. ¿Cómo así, profesor? Fomentando el ultranacionalismo, buscando una reivindicación a los militares que han participado en la Primera Guerra Mundial. Juega con el descontento de los soldados, porque recuerdo que los fascistas eran grandes oradores para poder convencer a la masa. Entonces, en palabras de Mussolini, ¿por qué esta antigua potencia antigua, como Roma lo fue en su momento, va a aceptar las migajas que le ofrecen los capitalistas? Así Mussolini forma los Faccio di Combattimento. ¿Quiénes son los Faccio di Combattimento? Los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. Su organización se llamó las Camisas Negras. Las camisas pardas fueron de Hitler. Entonces, en 1922, cuando se produce la marcha sobre Roma, presiona al rey Víctor Manuel para que lo permita acceder al gobierno. Así él llega al cargo de primer ministro. Posteriormente, en 1929, firma los acuerdos de Letrán con el Papa Pío XI. Este concepto ya lo hemos explicado en clase Unificación Italiana. Te hago recordar, el Papa se opuso a la unificación de Italia, se encerró en el Vaticano, se llamó eso la cuestión romana. Aquí se pone fin a la cuestión romana, creando el Estado del Vaticano, donde el jefe del Vaticano es el Papa. Muchachos, una vez más, recuerda que los datos, si los manejas aislados, son solo datos. Pero si nosotros lo llevamos al proceso, nos ayuda a mejor comprender los siguientes temas. Cuando usted trabaja antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué trabaja? La formación del eje, pero el eje se forma a partir de un par de pactos anteriores. El pacto Anti-Comintern
y el Pacto de Acero. ¿Quiénes firman el Pacto de Acero? Los alemanes con los italianos. En otra palabra, Hitler y Mussolini. ¿Cómo se llamó ese organismo que buscaba evitar la guerra? La Sociedad de Naciones. Lo hemos trabajado en la clase pasada en Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que los alemanes y los italianos se retiran de la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, se van a preparar para la guerra. Entonces, Italia empieza a expandirse y ataca África. Ataca lo que se llama Abisinia, que hoy es Etiopía, ataca Albania. Eso lo puedes ver como expansión del fascismo italiano o como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. En el chat te voy a colocar lo referido al nazismo alemán. Ya usted lo lee cuando disponga de tiempo, si así lo desea. Yo voy a pasar de frente con la explicación, porque se supone que usted tiene estos temas resumidos, ya sea en el básico o ya sea en el intermedio. Tienes las PPTs, ya sea en el básico o ya sea en el intermedio, y si no lo usas, pues eso no es algo que yo pueda controlar. Esa es tu responsabilidad. Tú te estás preparando. Yo ya ingresé. Vamos a hacer la explicación de lo que corresponde al nazismo alemán. En 1919 se fundó el PAD. ¿Qué es el PAD? El Partido Alemán de los Trabajadores, que en 1920 cambia de nombre a Partido Nazi, que son las siglas del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de los Trabajadores. Quien se inscribe en ese partido fue Hitler, quien intentó tomar el control del Estado a partir del Pius de Múnich. Traducido al castellano, el golpe a la cervecería. Este golpe fracasa, Hitler va a ser tomado prisionero, lo envían a Landsberg, que es una cárcel, y ahí escribe Mi Kampf, que traducido al castellano significa mi lucha. ¿Por qué es importante Mi Kampf? Porque ahí está sistematizada la doctrina nazi, cuyos dos puntos más importantes son la teoría del espacio vital y el antisemitismo. Vamos a explicar esto de la teoría del espacio vital. En alemán se llama Lebensraum. Pregunta, examen de admisión. Nos preguntó, ¿cuál es la justificación ideológica de la Segunda Guerra Mundial? Respuesta, el Lebensraum. Entonces vamos a explicarlo un poquito. Cuando usted lleva las últimas clases de geografía, se le enseña geografía política. ¿Qué estudia la geografía política? La división administrativa de un territorio. ¿Qué estudia la geopolítica? La relación dinámica entre los estados. Por ejemplo, si yo digo, el Perú se divide en 25 departamentos, ¿qué estoy diciendo? Geografía política. Pero si yo explico las relaciones, dinamismo de poder que hay entre las regiones, esa es geopolítica. Para la geopolítica, el Estado es un ser vivo y como todo ser vivo, debes alimentarte. ¿Cómo te alimentas tú? Con tus nutrientes, con tus proteínas, con tus carbohidratos, con tus grasas. ¿Cómo se alimenta el Estado? A partir del control territorial. Ah, ahora entiendes por qué Hitler se retira de la Sociedad de Naciones, porque se preparaba para la guerra. Ahora entiendes por qué Hitler rechaza el Tratado de Versalles, que limitaba su servicio militar obligatorio. Hitler consideraba que había territorios que le pertenecían a él, pangermanismo, unir a todos los germanos bajo un solo Estado.
Recuerda que los primos hermanos de los alemanes es Austria. Por eso Hitler anexa a Austria, el famoso Anschluss. En los Sudetes, que es Checoslovaquia, nace de la separación de Austria-Hungría. Por eso es muy importante, muchachos, siempre venir a clase y analizar todo el proceso. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hemos explicado la disolución del Imperio Austrohúngaro y el nacimiento de Checoslovaquia. Ahora entiendes por qué Hitler anexa a los Sudetes. Teoría del espacio vital. ¿Se entendió, jóvenes? Muchachos, ¿qué cosa es el antisemitismo? Te voy a explicar. El nazismo es marcadamente xenófobo. El nazismo es marcadamente ultranacionalista, racista, discriminador. Los judíos eran semitas. Entonces Hitler propone el antisemitismo. Escúcheme con atención. Los judíos manejan la economía alemana. La economía alemana estaba en una hiperinflación luego de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes no le podían pagar a los franceses, ingleses, las deudas de la Primera Guerra Mundial. Recuerda que Versalles pone indemnización. Entonces, los norteamericanos, ¿qué hacen? Estalla la peor crisis. Tu profesor de HP te ha explicado que en tiempo de la tecnología, el Perú pasa a depender del capital norteamericano porque ya se había iniciado desde la República. Entonces, como el Perú dependía, entra una. Por eso se explica el Estado de inicio del militarismo. Profe, pero estamos en Alemania, ¿qué tiene que ver Perú? Sí, le explico a Mayuri, no se preocupe. Le estaba explicando a Mayuri que el Perú durante el oncenio de Leguía depende del capital norteamericano, razón por la cual cuando estalla el crack de 29, el Perú pasa a tener una grave crisis económica que llevó a una crisis política que conllevó golpe de Estado de Sánchez Cerro sobre el oncenio de Leguía. Entonces, haciendo una analogía, como ahora la economía alemana se vincula al capital norteamericano, la economía europea más perjudicada tras el crack fue la alemana. Por eso hemos colocado que una causa del desarrollo del fascismo es el crack de 29. ¿Se entiende, mi estimada Marjorie? Me pidió que le repita la información. Ahí se lo repetí, mi estimada. Entonces, Hitler lo que quiere es tomar el control de la economía en Alemania. Pero la economía es manejada por los judíos. Ahora entiendes por qué desarrolla de nada, Marjorie, ahora entiendes por qué desarrolla el pensamiento antisemita. Lo que luego va a explicar los famosos holocaustos, los famosos genocidios, los campos de concentración. Y hay un montón de películas que explican eso. Holocausto, El pianista, La lista de Schindler, campos de concentración como Treblinka, Sobibor, Auschwitz. Después de la Segunda Guerra Mundial se descubren esos campos de concentración. San Marcos preguntó, terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con los líderes nazis? Son enjuiciados en los juicios de Nuremberg. ¿Por qué? Por crímenes de lesa humanidad. Pregunta examen de admisión. Entonces, muchachos, ya estamos conectando entre guerras con las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que pregunta San Marcos. Ahora, muchachos, Hitler está influenciado por el llamado darwinismo social. En el siglo XIX se desarrolla la época del imperialismo
y la justificación de las potencias imperialistas era que supuestamente existían razas superiores a otras. En palabras de Hitler, las fronteras son elegidas no por mandato divino, sino por la fuerza del vencedor sobre la debilidad del vencido. Así se justificaba la expansión territorial nazi. ¿Se entendió, jóvenes, esos dos puntos? El espacio vital y el antisemitismo. Listo. Profesor, ¿quién es Hindenburg? Hindenburg en la Primera Guerra Mundial fue el general que los rusos, dirigida por Friedrich Ebert, después de la Primera Guerra Mundial, dio paso al gobierno de Hindenburg, presidente de la República, que permite el acceso de Hitler como canciller. Cuando muere Hindenburg, Hitler llega al poder y así nace lo que se llama el Tercer Reich, que es el tercer imperio alemán. Cuando Hitler llega al poder, establece varias acciones. Una de ellas, la noche de los cuchillos largos. ¿Qué es la noche de los cuchillos largos? Es una purga dentro del partido nazi. Va a asesinar a todos aquellos opuestos al régimen. Como te das cuenta, el asesinato de la oposición es algo muy común en todas las, tanto liberales burguesas, Revolución Francesa, izquierda, socialista, Revolución Rusa, incluso en esta tercera vía denominada fascismo. Y eso es una cuestión que vas a ver con tu profe de filosofía, el tema de ontología, la naturaleza del ser. Independientemente de las ideologías, todas han llegado a un mismo punto. Por ansias de poder, eliminar la oposición. Así que no te sorprenda que en las noticias constantemente ves luchas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo ves hoy entre Castillo y el Congreso, lo viste antes con Vizcarra, antes con Merino, antes con PPK, y etcétera, 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 etcétera. Durante el gobierno de Hitler se va a establecer la noche de los cristales rotos, que es la destrucción de los negocios judíos. Hitler va a llamar Anschluss a la anexión de Austria, y para eso se llamó la conferencia de Múnich, que intentan frenar la expansión nazi. Ahí se reúnen Mussolini, fascista italiano, Daladier, presidente de Francia, Chamberlain, ministro inglés, Hitler, jefe de Estado alemán. Supuestamente Chamberlain negocia con Hitler, le permite obtener la región de los Sudetes a cambio de que no se siga expandiendo. Hitler le promete que no lo va a hacer y todos sabemos qué ocurrió. Un mes después, invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Por eso Chamberlain es despedido y lo reemplaza Winston Churchill, quien asume la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quien asume la Segunda Guerra Mundial defendiendo a los ingleses del ataque alemán en Londres. ¿Ya? Un ratito vamos a dejar esto acá para mostrarte lo siguiente. Jóvenes, confirma por favor que se visualiza la PPT que estoy compartiendo. Muchas gracias, Celina. Mire, ve, la semana la Guerra Fría se caracterizó por el mundo bipolar, capitalismo versus socialismo. Ello se manifestó, por ejemplo, en la guerra de puntos suspensivos. Dos zonas de influencia,
Fría y que en la actualidad, eso es la parte importante, aún continúa en dicha situación. Todos respondieron Corea, excelente, muy bien, muy bien. En otros grupos me han respondido Alemania, por ejemplo. No, pues, se unifica tras la caída del muro de Berlín. No puede ser Alemania. Vietnam, el fracaso de Estados Unidos en la Guerra Fría, se unifica bajo el régimen socialista. Yugoslavia se desintegra después de la Guerra Fría en el nuevo orden mundial. Entonces la respuesta es Corea. Justamente hoy en las noticias ha salido que la hermana de Kim Jong-un acaba de tener un desplante con Corea del Sur porque no quiere que se intrometan en su carrera, en su programa nuclear. Acaba de salir en las noticias. Muy bien, muchachos, 100% de eficiencia. Con respecto a lo que es el resultado, genial. El problema es la intervención. Somos 38 estados en estos momentos y como ves, solamente hubo 16. La siguiente pregunta, la pregunta número 2, solamente falló un compañero. Dice, durante la Guerra Fría estallaron procesos revolucionarios. El acontecimiento conocido como la toma de Moncada, lo explicamos la semana pasada. La revolución cubana se inicia con el asalto a Moncada, no termina con ello. Examina Misión San Marcos. Dice, marca inicio de revolución cubana. ¿Quién es su líder? Fidel Castro. Ahí está, revolución castrista. Un compañero marcó revolución sandinista. Eso corresponde a Nicaragua. Pregunta, examen, Misión Villarreal. ¿Quién impulsó la revolución de Nicaragua? El Frente Sandinista de Liberación Nacional. La revolución pequinesa es la revolución china. La revolución agrarista, la revolución mexicana. Pregunta, examen, misión. ¿Qué caracteriza la revolución mexicana? El carácter agrarista. Para hoy te mandé a estudiar la revolución iraní. Pregunta, examen, misión. Irak invade Irán y recibe apoyo de Estados Unidos. ¿Por qué? Para frenar la expansión anticapitalista, antioccidental iraní, porque aquí los chiitas toman el poder, toman el control del Estado. Justamente te he elaborado material al respecto de ello. La pregunta número 3, falló solamente un compañero. Dice, en el marco de la bipolaridad, durante la Guerra Fría, el bloque occidental crea la OTAN. Eso lo explicamos la semana pasada, OTAN versus Varsovia. Acá la pregunta te pide qué país no integró Varsovia. Y te dije, Varsovia abarca lo que es Europa Oriental. Y en clase de Primera Guerra Mundial hemos explicado que Francia corresponde al bloque occidental. Por lo tanto, eso corresponde a la OTAN. Y nivel inferencial de información elemental. Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, Polonia forman parte del Pacto de Varsovia. Muchachos, ¿qué dice la estadística? Que ningún compañero sacó 0. Excelente. Sacó 6. Excelente. En la semana 21, ninguno sacó 0 y solo uno 6. En la semana 21, 11. Si ya habíamos sacado una que alta que hemos sacado en todo el intermedio. Muchachos, en Segunda Guerra Mundial sacamos 14,1, más que el 13,5 de entreguerras. Debo subirte yo material de Segunda Guerra Mundial. Debo subirte material de Guerra Fría 40 y material de Guerra Fría 50. El problema es que la prueba la han hecho 23 alumnos en la semana 20, 19 alumnos en la semana 21 y 16 alumnos en la semana 22. Y te puse como condición, te dije, para subirte material, ver tu participación y no lo están haciendo. Por esa razón no he subido aún material. Ahora, jóvenes, San Marcos preguntó en su examen de admisión cuál fue la situación que estuvo casi al borde del mundo de una tercera guerra mundial. Eso se llamó la crisis de los misiles. El día de hoy te lo he mencionado, a ver si has prestado atención. ¿Quién reemplazó a Stalin cuando éste murió? Lo acabamos de hacer el día de hoy. Supuestamente usted me está escuchando en la clase, usted está tomando nota,
Usted está apuntando, está resaltando lo que es examen de admisión. ¿Quién reemplazó a Stalin? ¿Quién se acercó a Estados Unidos en la llamada coexistencia pacífica? Lo hemos explicado el día de hoy. Nikita Khrushchev. Correcto, Álvaro. Y cuando Nikita Khrushchev acepta el acercamiento de Estados Unidos, en Estados Unidos estaba gobernando JFK. Muchachos, JFK, ¿quién es? ¿Quién es JFK? John Fitzgerald Kennedy. Ellos van a negociar para que se solucione la crisis de los misiles y así se evitó una tercera guerra mundial. Lo que sucede es que los norteamericanos capturan un avión ruso espía en Turquía y logran que los rusos saquen sus misiles de Cuba. JFK estableció la Alianza para el Progreso, ayuda económica a América Latina para evitar la difusión de guerrillas de corte marxista como influencia de la Revolución Cubana. Si me has prestado atención a la resolución de la prueba del día de hoy, te acabo de explicar cuál fue el mayor fracaso de Estados Unidos, y lo expliqué también la semana pasada, te dejé material adelantado de esa guerra. Para hoy era 60-70, rebrote de Guerra Fría. ¿Cuál fue el mayor fracaso de Estados Unidos? La guerra de Vietnam, que fue televisada y te coloqué las fotos de Mailin, que valió la condena internacional. Los rusos también fracasan en una guerra que luego permitió el control talibán en ese país, que ha retomado el control del Estado en la actualidad, producto de la salida de Estados Unidos de ahí. Biden sacó tropas norteamericanas de este país. Correcto, Álvaro. Afganistán fue el mayor fracaso soviético. Es por esa razón, Álvaro, que ante el fracaso en Afganistán, más el desgaste de la carrera nuclear, más el desgaste de la carrera espacial, la URSS entra en crisis y se desarrolla las reformas de Gorbachev que a la postre significan la disolución de la URSS. Muchachos, en la última PPT el tema es nuevo orden mundial. Tu resumen va a ser de desintegración de Yugoslavia. Guerra del Golfo Pérsico. Son temas que han venido poco en el examen de admisión, pero igual te voy a colocar material de ello. El día de hoy te he colocado material de revolución iraní y guerra Irak-Irán y guerra árabe-israelí. Son temas que no han venido en San Marcos, pero están en el programa. Igual estoy colocando la información. Quiero coordinar con Miss Elizabeth una clase de reforzamiento, pero para ello quiero ver la resolución de la prueba. Tengo conectados en estos momentos 37 alumnos. Tiene que haber 37. La prueba no le pongo límite de tiempo. Tienes toda la semana para hacerlo. Y esperar el 17,3, pero bueno, solamente con la asistencia les coloco materiales de Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría y hacemos un seminario para desplazar y ampliar la información de los temas que son amplios. ¿Listo, muchachos? Ya sea esta semana o ya sea después de la siguiente clase, ya depende de ustedes. Nos vemos la próxima semana, cuídense.